¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de Puertas Abiertas. En este programa nuevamente nos acompaña Javier y Margarita. Hola. Vamos a hablar sobre un tema importante, una divergencia en la historia de las relaciones diplomáticas de este continente, que es el restablecimiento de las relaciones Estados Unidos con Cuba. Una isla que durante los últimos 60 años había permanecido aislada de las relaciones diplomáticas del continente a partir de un embargo que desde los 60 había estado establecido y que ahora, en la pasada cumbre iberoamericana de las Américas, pues parece que estas tensiones, el último gran rezago de la Guerra Fría, parece ya realmente llegar a su fin. Cuba y Estados Unidos hoy por hoy están a punto de nombrar representante diplomático. A partir de los últimos años, desde que Raúl Castro en 2007 asume la presidencia de la isla, Cuba ha tenido un proceso de liberalización de su mercado, también de sus relaciones diplomáticas, y hoy por hoy estamos al borde de encontrar por fin el restablecimiento y la normalización de las relaciones diplomáticas de un país importantísimo, no solo para la región, sino también para México y los lazos históricos que han unido a la isla con el país México y, bueno, por supuesto, con el continente. Javier, Margarita, bienvenidos. Gracias. Creo que es un tema importante tomar en cuenta porque de hecho, somos, junto con Estados Unidos, el país que comparte fronteras con Cuba. Es decir, tenemos una frontera aguas limítrofes, limítrofes y no nada más tenemos El Golfo Estados de Unidos, México. el Golfo de México, no nada más Estados Unidos, Caribe. Guatemala Todo el Caribe. y Belice, sino que Cuba también es parte de nuestra esfera de influencias. ¿Cómo lo ves, Javier? Bueno, desde luego hay que recordarle a nuestros amigos, al auditorio, que la Revolución Cubana tuvo una parte fundamental de su organización en México. Sí. De hecho, en la Ciudad de México vivieron Raúl Fidel Castro y Ernesto Guevara en un departamento que está muy cerca del Monumento a la Revolución. Se entrenaron en la Huasteca veracruzana. El Granma sale de Veracruz, zarpó de Tuxpan, ¿no? Entonces la participación antes, durante y después del inicio de la Revolución Cubana de México pues fue fundamental, y que ahora, por una serie de razones explicables, no inexplicables, México está fuera del proceso de negociación, es decir, entre Canadá que no solamente está lejano geográficamente, sino incluso al proceso histórico de la Revolución Cubana, Estados Unidos, el Vaticano y ahora, pues por supuesto, el gobierno cubano. Entonces, sí es de llamar la atención la ausencia de la diplomacia mexicana en un proceso que, como bien apuntabas en la introducción, resulta ser un evento, digamos que estas relaciones o no relaciones entre Estados Unidos y Cuba, yo me atrevería a decir que es la última reliquia de la Guerra Fría en el continente americano. Claro, y además hay que recordar que en esta relación tripartita, yo a Canadá la veo mucho más lejos del interjuego, no nada más está México, Estados Unidos y Cuba, están muchos grupos dentro de estos países con intereses distintos sobre esta relación conjunta, ¿no? O sea, están los cubanos expulsados durante la Revolución, que tienen intereses muy específicos en cómo se van a abrir las relaciones en Cuba y qué va a pasar con sus propiedades que aún reclaman, ¿no? Claro. Hay intereses económicos. Para México también va a ser muy difícil la relación, esta apertura de la relación en términos, por ejemplo, del turismo, Por ejemplo, de la explotación del gas y del petróleo, porque no hay reglas claras. Bueno, estamos de vuelta con esta discusión sobre la reapertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y el papel de México y el impacto de estas relaciones en América Latina. Y estábamos platicando con Antonio y Javier justo cuál ha sido el papel de México o cuál tendría que ser la política de relaciones exteriores que México tendría que tener ante esta virtual apertura de relaciones y cómo tendríamos o qué papel tendría que jugar México en la reconfiguración de relaciones políticas entre estos dos países. Sí, yo creo que también habría que analizar el inicio de las negociaciones en el contexto político electoral de Estados Unidos. Recordemos que de los 6 precandidatos o aspirantes del Partido Republicano, 2 son de origen cubano, y que en este proceso pues las alas más conservadoras del Partido Republicano de ninguna forma podrían ya negarse. O sea, este proceso iniciado ya no tiene vuelta para atrás. Es decir, la negociación va a seguir.
Y muchas veces el analizar este tipo de decisiones en lo que tiene que ver en los entresijos del Capitolio, la Casa Blanca, en los circuitos de interés, también tiene su lógica. ¿Por qué en este momento? En días pasados el presidente Barack Obama autorizó por primera vez en la historia el comenzar la exploración y explotación de yacimientos petroleros y gasíferos en las costas norteñas de Alaska, en el Círculo Polar Ártico, y tú lo apuntabas en una de tus intervenciones, Margarita, cómo el proceso del inicio de las negociaciones para establecer relaciones diplomáticas, el presidente Obama lo anunció y a mí me llamó la atención que del gobierno mexicano no hubiera un pronunciamiento al respecto cuando dijo que en ese proceso de negociación diplomática también se revisarían los tratados de aguas limítrofes entre Cuba, México y Estados Unidos. Hay que recordarle al auditorio que en el Senado de Estados Unidos está la propuesta de cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de las Américas. Claro. ¿No? Es decir, y esa es la naturaleza, digo, no es ni buena ni mala, simplemente los pueblos son así, sus élites políticas así son. Pero lo interesante o lo preocupante para la soberanía marítima mexicana es justamente este proceso que ya se anuncia, ¿no?, como inminente para las negociaciones. ¿Qué hay en las aguas profundas del Golfo de México? Gas y petróleo, ¿no? Y creo que esto, entre otras cosas, más los minerales o tierras raras, como le llaman los especialistas. Entonces, esta parte también me parece que es una variable muy importante a considerar, porque desde luego en México se ha confundido desde hace varios sexenios las relaciones diplomáticas con la promoción de negocios, y son cosas completamente diferentes. Son complementarias, pero lo prioritario en las relaciones exteriores pues debe ser la diplomacia. Sí, y además Cuba tiene un modelo de extracción de petróleo que pues es lo que ha permitido que pueda sobrevivir durante tantos años en una situación de desventaja comercial como la que se encontraba a partir de un modelo de concesiones. Es decir, Repsol estaba muy interesado en participar en las exploraciones y explotación de gas y de petróleo, pero en el modelo, digamos, más agresivo, en tanto que el modelo de concesiones implica que se delimita un territorio marítimo y pues prácticamente se le da las llaves y le da la venia de, bueno, aquí está compañía petrolera, hágalo usted muy bien, usted ya me pagó una renta, usted ya me dijo cuándo está, de aquí para acá usted no se sale y aquí haga usted la extracción que quiera, las veces que quiera, el tiempo que quiera, bueno, digamos, convenido en un contrato. Pero digamos, el modelo pues más agresivo, más libre, en tanto que pues, implica muchísimas regulaciones marítimas, limítrofes, legales, y que, pues bueno, México está en un proceso de apertura también en su sector energético y que, por supuesto, estaría muy interesado en participar empresas como Repsol o otras extranjeras, por lo que, pues bueno, experiencias comparadas entre cómo está funcionando en Cuba, qué tipo de información podría intercambiarse la Secretaría de Energía con cualquiera de los especialistas que tienen muchos en estos términos, los cubanos, algo podría estar diciendo México. Nos interesa saber y conocer y estar con ustedes cubanos en este proceso, pero pareciera que esta rancia interpretación de la doctrina Estrada y la doctrina Carranza en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, pues hace entonces que cualquier fenómeno político, ya sea enfrente de tu casa, como lo podría ser el restablecimiento cubano de las relaciones con Estados Unidos, pues se mantenga la Secretaría muy pasiva, muy tranquila, muy expectante a, creo, podría suponer, pues que las reglas del juego las ponga Washington. En vez de establecer algún tipo de bloque o algo, relativo de fuerzas entre La Habana y México, pues están muy, muy cautos sobre eso. Además, también, pues, bueno, en México todo en elecciones se paraliza, entonces tampoco hay como mucha audacia de dónde sacar planteamientos así ahora en este periodo electoral, que ya hemos hablado mucho de ello. Entonces, pues es importante ver cómo, qué tipo de prioridades se encuentra México en el mundo, que es además uno de los 5 ejes del Programa Nacional de Desarrollo, México Global, pero como bien... Como actor responsable, ¿no? Es que México Global, actor responsable, alguna de estas... lemas. Algunos de estos lemas que utilizan, estos hashtags que mueven, pero pues vemos que realmente la operatividad de esos lemas dista mucho de ser... dista mucho de ofrecer resultados o productos que puedan ser concebidos tangencialmente de a qué se refiere, pues. Pero también habla de una... O sea, a lo mejor me salgo un poco de la discusión Estados Unidos-Cuba, ¿no? Pero un poco como en un mundo global, México se inserta en una nueva forma de interacción con otros países, ¿no? Pero como todos esos países tenemos que encontrar una nueva forma de hacer política más allá del Estado-Nación.
digamos, hasta hoy Hombre, esa es la que claro. esa es la que conocemos, digamos. Desde luego. Esas son las fronteras que vamos a pelear, ¿no? Pero el problema es cómo hacemos, y estoy pensando en la plataforma, ¿no? Para regular una plataforma marítima o para regular el Golfo de México, ¿no? Ujú. Que estamos los 3 países inmersos, que es un bien global, que es un bien de la humanidad, porque sí hay petróleo y hay gas. Muy bien, estamos aquí de vuelta en el programa Puertas Abiertas. Hoy estamos analizando el proceso del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y los efectos que está teniendo desde luego sobre nuestro país, pero en general en las relaciones internacionales a nivel mundial. Y hace un momento comentaba, antes de que nos fuéramos al corte, también los efectos que va a tener en las modificaciones sensibles, obviamente, de las relaciones en aliados históricos, ideológicos y militares, por supuesto, como fueron en aquel momento la Unión Soviética, la República Popular de China y el régimen de Fidel Castro, hoy encabezado por su hermano Raúl. Y bueno, también, ¿por qué no pensar en las relaciones entre Cuba y el ALBA, ¿no? También las modificaciones que puede tener a propósito de este acercamiento. Recordaremos que el presidente Raúl Castro, después de su entrevista telefónica, la segunda, su hermano, Fidel Castro, escribió, tenía como 6 meses que no escribía, y dijo que él no le tenía confianza a Barack Obama, y no necesariamente estoy hablando que haya una disputa, una pugna, pero sí tiene sus opiniones muy diferentes el presidente Raúl Castro, ahora como lo acaba de expresar respecto del Papa, ¿no? Sí, bueno, yo soy con Fidel, yo no le tengo mucha confianza al comandante Papa. Fidel. O sea, a ver, el papel de la Iglesia ha sido muy importante, como lo fue en el caso de Polonia, ¿no? Para romper los bloques, y parecería ser que la Iglesia está también en un proceso de transformación. No sé si más hacia la izquierda. Ahora ya ven que los hermanos Castro estuvieron en escuelas jesuíticas de, ¿Ah, sí? de la época. A mí me preocupa en Cuba, ¿no? que Raúl diga que a lo mejor regresa a su fe antigua, ¿no? Bueno, es que están excomulgados, o sea, desde... No, y hasta yo. O sea, bueno, bueno, no, pero no hay ningún problema en eso. Eso hay que no, ponerlo pero- en el currículum también. de verdad Oye, que- no, yo creo que hay un elemento importante que todavía se mantiene, y sobre esto rescato lo que dices, porque creo que Fidel, y yo también se la tendría, en un tema muy particular, que es la cárcel de Guantánamo. Es decir, ha habido una promesa de campaña desde el De inicio. cerrar la cárcel, ¿no? De cerrar la cárcel. Barack Obama llega en 2009 a la presidencia prometiendo que cerraría la cárcel, y en algún momento llega incluso a decir y mandar una orden ejecutiva que en un año estaría ya terminándose de llevar a cabo los procesos que en ese momento, en esa cárcel se están llevando, para entonces ya poder cerrarla, poder mandar los prisioneros a los países a los que tengan que mandar o procesarlos civilmente en territorio americano. No ha sucedido tal. Es después del Obama moment de las órdenes ejecutivas en migración, que lo está cumpliendo, el tema de la regularización de migrantes. Algo está haciendo ahí, pero la gran promesa pendiente es que a final de cuentas, como también lo tienen Abu Ghraib, creo que en Afganistán, otras también en Irak, Guantánamo es como un islote extraterritorial de cualquier convención internacional en donde tienen a personas detenidas bajo los delitos o acusaciones de terrorismo, y pues hacen con ellos quién sabe qué, porque nadie lo sabe, es completamente cerrado, secreto, y está en Cuba. Es una de las herencias que tiene desde la invasión y liberación de la española con la guerra en 1898, se vuelve una cárcel antiterrorista en 2002, y hoy por hoy sigue siendo uno de los centros de detención ilegal, violadores de derechos humanos sistemático que existe en el mundo y que está en Cuba. Entonces creo que hay un elemento importante que todavía podría manchar cualquier luminaria que podía hacer esto sobre hacia dónde va la relación política entre Estados Unidos y Cuba. El tema y verlo en la perspectiva también, el otro punto que no se nos debe escapar, ya iniciaron los procesos internos de las elecciones de candidatos en el Partido Demócrata y Republicano. En algún momento tendrán que pronunciarse sobre el tema. Lo que sí me parece muy claro, como lo comentaba hace un momento, no tiene punto para atrás. Es decir, ya este proceso iniciado terminará seguramente tarde o temprano con el restablecimiento formal. A finales de este mes de mayo, el presidente Castro ha expresado que en el momento en que Cuba salga de la lista que anualmente establece el Departamento de Estado sobre aquellos países que financian, simpatizan o promueven el terrorismo, en el momento ya hizo el planteamiento formal, ya lo hizo el presidente Barack Obama,
En el momento en que Cuba salga de esa lista, entonces el presidente Castro anunció, estaremos en posibilidades de formalizar, nombrando ya embajador, no encargados de negociación, un embajador formal entre Cuba y los Estados Unidos. Y entonces esto sí será un paso ya determinante, Sí, ya. será la plena inclusión de Cuba en todos los organismos multilaterales de la región, no solo la OEA, sino todos los organismos de representación georregional. Y entonces sí estaremos, me parece, iniciando una nueva etapa diferente, ¿no?, a todo lo que se había vivido desde el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 hasta el día en que se restablezcan las relaciones. Entonces, sí se van a modificar las coordenadas en América Latina, eso no tengo duda, ya se está haciendo. Va a modificarse algunos patrones de conducta en términos diplomáticos hacia China y Rusia, de tal manera que más valdría, ¿no?, esperaríamos que así fuera, que la diplomacia mexicana no esté preparándose en la víspera, sino desde estos días para saber cómo vamos a insertar, aunque sea tarde, pero con efectividad, a nuestra diplomacia en ese proceso. Y sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me quedé pensando mucho en Guantánamo, ¿no? O sea, restablecemos relaciones y ¿de veras va a desaparecer Guantánamo? Supondríamos que tendría pero eso va a destapar un montón de temas de seguridad también. Desde luego. ¿No? Sí, claro. O sea, eso abre una cloaca en Estados Unidos impresionante. Es mandar el mensaje de miren todo lo que aquí sí había. Bueno, todo lo supondría que que... aquí Y es tan complejo este tema que ninguno de los precandidatos, hay dos en el hay Lo ha 6 en el tocado. republicano y 2 de los demócratas, que ninguno se ha metido al tema. Sí, no. Porque Pero- para ellos es una definición de fondo en su política Pero exterior. tampoco está en la discusión, o sea, los cubanos tampoco lo han tocado. Bueno, o sí, pero no tenemos tampoco los mecanismos para poder saber. Bueno, Pero ¿De sería qué un tema manera? Claro. muy no, eso es- político. por supuesto. Ahora, es que va a haber importante ese ver también, tratado. por ejemplo, cómo estas extrañas contradicciones en la política, en donde, pues sí, Marco Rubio y el otro es que Ted Cruz, Ujú. a los que te refieres, de los dos precandidatos republicanos, pues bueno, al final de cuentas, senadores, pues son, es decir, no son nativos americanos ni son WASP, ¿no?, estos blancos anglosajones protestantes, sino que son hijos de una herencia migrante. Sin embargo, lo hacen desde una posición en la que parece que el cubano migrante ha logrado asimilarse como parte de la dinámica social y política de Estados Unidos, que ha habido procesos en los que las oportunidades se les han presentado de tal manera que ellos sean ciudadanos americanos. Sin olvidar que Jeff Bush, que es el potencial candidato de los republicanos, viene de ser el gobernador de Florida. Claro, también. Bueno, viene de Entonces, la familia. ahí va a haber un asunto de qué manera el tema de migración, desde el planteamiento identitario con el que los posibles candidatos, o más bien los precandidatos, o los aspirantes a la presidencia, plantean el tema. Porque pareciera que entonces Cuba sí está dentro de una narrativa que está incluida en lo que es posible aceptar en un planteamiento amplio sobre migración, pero el hispano, latino, resulta ser una categoría distinta en donde también ahí están los mexicanos. La segunda Bueno. minoría después de México-americanos de todos los latinos son los cubanos y luego los puertorriqueños. Los dominicanos. Hombre, Así es. entonces ese es un tema importante que ver cómo en sus infinitas loqueras, como si con un ojo pueden ver la asimilación cubana y con el otro estar buscando el fortalecimiento de medidas mucho más La asimilación coercitivas. caribeña. Claro, O sea, velo general. como de toda la región, Sí, ¿no? sí, y sí. la cereza del pastel es Cuba. Bueno, ¿no? pues terminamos de discutir el tema de la Habrá que tratarlo después cuando Claro. nombren los embajadores Ya cuando hay formales, ¿no? embajadores, ojalá y Muy bien. sea tema de esta mesa. Cuando gane Hillary. Cuando gane Hillary Clinton, aquí ya está en posicionamiento. Nos despedimos Son en este tiempos de programa. campaña, ¿eh? Es este evento electoral. Nos despedimos del programa. Gracias por acompañarnos. Este fue Puertas Abiertas con Javier Margarita y un servidor, Antonio Tolino. Gracias. Hasta luego.